nos honra con su teleaudiencia cada día aquí en Periodismo en Sociedad para airear los temas de actualidad y los temas nacionales e internacionales, los temas que impactan a la sociedad mundial. Buenos días, Isidro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Bicho, muy buenos días, señor Morrison, ¿no? El apellido Sí. es Morrison. Sí. Así es. Es que yo soy más viejo que el Licho y se me va la guagua. Muy buenos días, televidentes y todo. Bienvenido a su programa. Esperemos darle y estamos seguros que le vamos a dar un excelente programa, sobre todo en el área tecnológica, hoy tan importante en estos tiempos tan dinámicos. Sí. Correcto, gracias a Dios tenemos a uno de los jóvenes más prominentes que hemos tenido en los últimos años, las últimas décadas, orientando al país sobre la importancia, sobre el impacto, sobre las innovaciones tecnológicas que ha revolucionado al mundo, y qué bueno que es nuestro, que es dominicano, y también qué bueno que es Morrison, qué bueno que es de esos jóvenes que se han destacado en esa charla. También él es Amador, que tiene otro apellido importante. Buenos días, Idekel Morrison, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buenos días, muy agradecido de poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes, con su audiencia, don Andrés, don Isidro. La verdad que me honra la participación en su espacio y la valoración que nos expresan. Y estamos listos para abordar un tema tan dinámico, desafiante y cambiante como el de la tecnología. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias, Idekel. Mira, pensamos en ti cuando hemos querido airear los temas de cómo sustituir estas actividades importantes y necesarias del desarrollo de la vida dominicana, sobre todo en la educación. ¿Cómo podemos aplicar el conocimiento o transmitir el conocimiento sin tener que estar en la presentación cercana? Ha sido un dilema para básicamente el Estado dominicano y más que todo el gobierno. Cómo poder iniciar ese año escolar. Entonces, hay la posibilidad de que se inicie este año la parte virtual y una parte por televisión, por radio, una parte presencial. No sé, entonces yo quiero que tú nos digas, ¿es posible hacer eso con eficacia, con eficiencia, las dos cosas a la vez? Hay que hacer lo posible, don Licho, porque no es un tema de deseo, es un tema de realidad. Hay una situación de salud pública global que nos obliga a mantener un distanciamiento, a evitar el contacto físico. Los jóvenes, los niños y niñas pueden ser vectores de transmisión y propagación importante de un virus que todavía no tenemos clara la definición respecto a vacunas y el abordaje, por lo que es proyectable que este año escolar que se avecina estará expuesto prácticamente en su totalidad a ese gran reto. Ante esa realidad, la tecnología nos ofrece una respuesta concreta. Nosotros hemos planteado 4 componentes para dar una respuesta efectiva. El componente de la conectividad, el componente de los dispositivos, el componente del contenido y el componente de la plataforma. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Primero, hay que hacer un gran diagnóstico y evaluación que se hace en muy breve tiempo respecto a los hogares, porque debemos de recordar que para un abordaje de educación a distancia será desde los hogares de los niños y niñas, no desde las escuelas. Entonces, en función de los mapas de cobertura de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, se puede levantar muy rápidamente cuál es la ubicación de los hogares de la población estudiantil que iniciará el año escolar. Y en función de eso vamos a tener una respuesta a la conectividad. ¿Cuántos de esos están en la cobertura de las empresas prestadoras y cuántos no? Para así diagnosticar efectivamente la brecha digital.
La proporción que no tenga conectividad, que no esté dentro de la cobertura a las empresas, se le puede brindar un tipo de respuesta que yo me inclino más que por la radio o la televisión, que debe de ser un medio de complemento. Me inclino por un medio más de autoevaluación, como estos tipos de programas que existen de educación a distancia, donde se pueden entregar instructivos y se puede entregar impreso el material y el estudiante lo completa. Pero para la mayoría de la población que está en cobertura, las evaluaciones que tenemos es que más del 80% de la población estudiantil dominicana está bajo la cobertura de las empresas. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Hay un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones y hay un presupuesto del Ministerio de Educación, recursos que son suficientes para, con un acuerdo con las principales empresas prestadoras, lograr que a tarifas especiales se le pueda brindar ese acceso a esos niños y niñas. Es el Estado Dominicano que va a identificar una conectividad orientada solo al tema educativo. Las empresas van a brindarle, ya sea a través de datos móviles o a través de fibra óptica en su casa, esa conectividad. ¿Cómo? Con la infraestructura que ya está implementada. Eso no hay que hacer nada que no sea coordinar con las empresas, llegar a un acuerdo, identificar los padres o tutores y por su número de cédula asignarle esa conectividad. Esa conectividad se refiere al ancho de banda, al Internet. Cuando digo conectividad me refiero a cuál va a ser el Internet que utilizarán los niños y niñas. Luego necesitan un dispositivo. Ese dispositivo, a través de las empresas que son quienes venden tabletas, computadoras, celulares, se integra la asignación de ese dispositivo por medio del Estado Dominicano. Después viene la plataforma. Hay una plataforma gratuita que ya se está utilizando en Italia, que se está utilizando en varios países de Latinoamérica, que es Google Classroom. Google, quien es el motor de búsqueda que todos utilizamos, que es también gratuito, donde buscamos información. Google, quien es propietaria de YouTube. Google, quien es propietaria de Gmail, ha desarrollado junto a muchas otras empresas el concepto del negocio de la gratuidad. ¿Cuánto pagamos nosotros por utilizar esta plataforma Skype? ¿Cuánto pagamos nosotros por utilizar WhatsApp? Hay toda una industria de la gratuidad que tiene su modelo de negocio basado en otros elementos. Entonces, Google tiene una plataforma educativa que se llama Google Classroom, en donde se pueden desarrollar aulas y centros virtuales. Eso puede habilitarse al profesorado dominicano en no más de 2 meses capacitarlo. Por lo tanto, luego viene el contenido que va dentro de... Dos meses. En 2 meses, en un programa bien coordinado de entrenamiento, porque para que tengan una idea, estas son plataformas sumamente intuitivas. Hay de entrada un miedo a la tecnología. Cuando a uno le dicen, usted tiene que aprender a utilizar Google Classroom, uno cree que aprender a programar, pero eso es como aprender a utilizar Gmail. ¿Qué tiempo nos tomó a nosotros utilizar Gmail? Son soluciones intuitivas en donde en función de iconos, en donde en función de gráficos, hay muchos videos en YouTube, se pueden habilitar a los profesores para que sepan utilizarla. No tienen que ser programadores, simplemente usuarios de esas grandes plataformas. Y entendemos que en total, en aproximadamente 3 meses, se podría lograr la coordinación con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con empresas como Google. Y lo que nosotros hemos dicho que es, Google es una empresa global, mundial, que ha hecho ya acuerdos con países como Italia. Es que el Estado Dominicano, sin intermediario, haga un acuerdo con Google Latinoamérica, en donde Google Latinoamérica le dé el soporte al Estado Dominicano, porque algo que nosotros hemos cuidado con las propuestas que estamos haciendo es que esto no sea posible de negocio para nadie. Esto no da espacio posible de ningún negocio para nadie. Es la posibilidad de que de forma gratuita el Estado Dominicano pueda dar una respuesta efectiva a un tema tan delicado en donde hay muchos intereses que van a querer aprovechar este momento para otros propósitos. Y el único objetivo que todos debemos de tener es el de que se inicie un año escolar y que pueda ser lo más adecuado, sin negocio para nadie y en beneficio de la colectividad del dominicano. Escúcheme, don Isidro, porque le quiero hacer esta pregunta sobre la calidad de la internet del país nuestro, porque a veces nosotros tenemos dificultades hasta para ver un canal de televisión. A veces se nos va el internet y eso tiene que ver mucho con el ancho de banda, tiene que ver mucho con el servicio que nos brindan las compañías. Ese temor que pudiera estar también en cada hogar con esta diferenciación social, con esta diferencia de clase y de adquisición dependiendo de
del área donde vive y todas esas cosas. Yo sé de gente donde, por ejemplo, una compañía no te instala el cable, un cable, porque el internet a ellos no le llega con la suficiente fuerza para tener ahí. Eso no puede pasar en cualquier Elías Piña o cualquier Santiago o cualquier San Francisco de Macorís. Tiene usted toda la razón. Fíjese que por eso decíamos que el primer elemento es ver el mapa de capilaridad o de cobertura de las empresas. Y como bien usted plantea, ya las empresas de telecomunicaciones y todos los estudios que se han hecho al respecto tienen bien identificado cuáles son esas zonas en donde no se logra ese ancho de banda mínimo requerido, como bien usted ha dicho. Regiones en algunos casos remotas, en algunos casos empobrecidas, que no han formado parte del modelo de negocio de las empresas de telecomunicaciones. Y esas son las regiones en donde debemos de buscar un abordaje distinto al del uso de herramientas de virtualización para evitar ese tipo de problemas. Pero cuando lo vemos desde otro ángulo, nos damos cuenta que tenemos un 80% de la población que tiene conectividad, que hemos visto cómo los principales medios de comunicación, los programas, miren cómo nosotros estamos utilizando una plataforma que usa un ancho de banda para transmitir y lo hacemos con un buen nivel de desempeño, porque hay avances importantes que se han logrado en el tema del ancho de banda y la conectividad en sentido general en la República Dominicana. Evidentemente, como bien usted dice, don Licho, hay zonas en donde todavía tenemos retos y la evaluación inicial lo que debe de buscar es eso, segregar las zonas que van a requerir un abordaje con documentación impresa, un abordaje en donde semanalmente el estudiante lleve completadas algunas asignaciones, donde se complemente el proceso educativo a través de radio, televisión, y un abordaje que debe de ser el masivo, en donde se tenga una respuesta a través de una plataforma de virtualización. Una pregunta, ¿eso tiene que ver con esto del 5G y todo este tema que se ha venido hablando en los últimos tiempos, de implementar una tecnología 5G? ¿Tiene que ver con esto, el ancho de banda, etcétera? El 5G es la próxima gran versión dentro de la evolución de los anchos de banda. Es la quinta generación. Actualmente estamos en la cuarta generación. Por el momento, 5G no tiene fecha para este año de que esté comercial en República Dominicana. Son muy pocos los países en el mundo que lo tienen. Esto requiere ya un gran esfuerzo e inversión. Lo que estamos planteando es que con la generación de conectividad móvil que tenemos, que es la 4G, ahí se pueden lograr anchos de banda, por ejemplo, como el que estamos utilizando ahora mismo. Este ancho de banda que estamos utilizando para conectarnos es el mismo que se requeriría para una conexión de una clase virtual. De alguna manera, lo que estamos planteando es que hagamos esto que estamos haciendo nosotros, en donde en vez de ser nosotros tres, sean 25 o 30 jóvenes, niños y niñas conectados de manera virtual a través de una plataforma donde el profesor interactúa. Esa plataforma tiene módulos de entrega de contenido educativo, de verificación de las asignaciones que se hacen, y que eso permita, manteniendo el distanciamiento, mantener involucrado a los niños y niñas, porque hay algo, don Isidro y don Andrés, que a mí me preocupa mucho, y es la deserción escolar. Cada semana o mes que perdamos dándole una respuesta a este tema es un riesgo potencial para que ese niño, niña, joven o adolescente se involucre en otro tema. Es preferible que cualquier niño, niña o joven esté participando en algún tipo de modalidad de clase virtual o hasta de entrega periódica de docencia, que se ve involucrado en ver un buen documental, en una discusión a través de una sección como esta, a que esté en el ocio, a que esté siendo seducido por la esquina de su barrio, a que esté siendo seducido por los videojuegos, por la pornografía, por la desviación social. Eso es lo que hay que evitar. Usted acaba de abrir una puerta muy interesante que me llama a una reflexión. Hay, en un sistema de educación virtual a distancia, no presencial, se exige una autodisciplina del alumno. Nuestros alumnos, y quizás es una pregunta, vamos a decir, filosófica, ¿no? Nuestros alumnos estarán preparados para, o tendrán ese nivel de autodisciplina, o habrá que implementar en ese sistema educativo algunas materias que propendan a esa autodisciplina, porque el contacto en el aula
que hoy en día por razones de la pandemia es difícil, pero el contacto en el aula establece un nivel de disciplina distinto a un contacto virtual. Entonces, este contacto virtual necesariamente tiene una exigencia extra en el alumno, y no sé si nuestros alumnos tendrán ese nivel de conocimiento o de convicción, más que de conocimiento, de convicción de la disciplina que deben tener en este proceso educativo. Ese es un gran reto. Ahí usted tiene toda la razón. Es bueno señalar que la utilización de medios digitales o electrónicos plantea grandes retos y ese es uno. ¿Hasta qué punto hay un nivel de responsabilidad para poder autogestionarse y cumplir? Estas herramientas permiten tener mecanismos de supervisión en donde se puede ver los momentos en donde el estudiante se conecta o no, qué cantidad de tiempo le tomó responder a algún tipo de asignación. Hay formas de evaluación y de monitoreo, pero hay un espacio bastante amplio que depende del compromiso del estudiante, y vamos a ir más lejos, del compromiso del hogar, del compromiso del padre o tutor, pero al final es mejor que tengamos esos retos a que no iniciemos el año escolar, o a que lo iniciemos presencial y que tengamos un pico adicional que colapse definitivamente nuestro sistema de salud y que implique decenas de fallecimientos de abuelitos, de abuelitas, de padres, tutores. Y esto es lo que hay que entender, que al final no es lo ideal, no es lo perfecto, pero es lo viable, es lo efectivo y están dadas todas las condiciones para que lo podamos hacer. Y yo vuelvo y le digo, hay experiencia ya. Lo ha hecho Italia, lo ha hecho El Salvador. Tenemos referencia para poder aprovechar esas lecciones aprendidas. Perdón, Licho, es que y la educación a distancia incluso en países como Australia, esos países de Nueva Zelanda, viene utilizándose hace muchos años, porque son países tan inmensos, tan grandes, que cuando no existía la internet, ya con la televisión ellos tenían una práctica. Y bueno, y la otra parte, con un módulo de motivación dentro del PENSA de estudio, quizás se complementa el tema, ¿no? Bueno, aquí se está desarrollando mucho el intercambio de conocimiento de manera virtual. Aquí se están haciendo maestrías, se están haciendo cursos internacionales, tecnológicos, etc. Y hay esas comparaciones con universidades, esas uniones entre centros superiores, nacionales e internacionales, que se hace virtual. Lo único que yo tengo mis dudas, y le saco la quinta pata al gato aquí, es, por ejemplo, para el contenido, si tenemos, tú hablas de 2 meses, de 3 meses, si tenemos la capacidad para el contenido general que hoy impartimos nosotros, prepararlo, el módulo tras módulo, para de manera tecnológica tenerlo al día. ¿Qué se necesitaría para eso, Vive? Ahí lo que se necesita es creatividad. ¿Qué significa la creatividad? Es una combinación. Los contenidos que tenemos impresos, seguimos entregando lo impreso. Por ejemplo, al estudiante, si inicia el año escolar, mire, pasen en sitios bien distribuidos, conservando el distanciamiento, a buscar este grupo de libros que son físicos impresos. Se lo llevan a la casa y a través de Google Classroom vamos desarrollando ese contenido que tú tienes como soporte tu libro impreso. Complementamos eso con videos, la cantidad de videos y de recursos multimedia que ya existen, no solamente de plataformas como educando.do, que el mismo Ministerio de Educación ya tiene algunos materiales virtualizados y una gran bibliografía, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, que se ha hecho ahí un gran trabajo de digitalizar una serie de recursos, tanto históricos como educativos, sino también contenidos abiertos que existen en YouTube de otros países y generados bajo otros contextos curriculares, pero que nos sirven. Entonces, don Andrés, ¿qué es lo que planteamos? Ser creativos. Para todo el currículum dominicano vamos a combinar, en algunos casos, la entrega de materiales impresos, en otros casos, recursos multimedia, pero lo más importante es que la labor de docencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje se virtualice, porque de alguna manera lo que estaríamos haciendo es que tendríamos a todos los estudiantes
sentados, pero en vez de sentados en la escuela, uno al lado de otro, sentados todo virtualmente a través de una plataforma y podemos entregarle su libro impreso. No es que hay que virtualizarlo todo, es que tenemos que combinar cosas simples que tenemos por delante, porque lo que usted dice es cierto, es muy difícil tenerlo todo en video y digital en pocos meses. Es un tema de hacer una combinación de esfuerzos. Un cronograma de trabajo, un cronograma. Y el entorno virtual de aprendizaje te va señalando problemas, retos, obstáculos que tú tienes que ir flexibilizando, tienes que ir adaptándote y tienes que ir aprendiendo con los que dirijan el programa, tienen que ir aprendiendo de los obstáculos que se le presentan y van generando respuestas, ¿no? Me imagino que es un sistema dinámico. Claro, y más que todo, reitero, entender que todo esto era para ayer, que lo que tenemos por delante es un reto gigantesco como sociedad. No es ni siquiera un reto de un ministerio, no es un reto de un funcionario, no es un reto de un presidente, de un partido, es un reto del país, porque al final todo esto es sistémico. Si tenemos deserción escolar y miles de jóvenes dejan de estudiar y salen a atracar, yo puedo ser una víctima, ustedes pueden ser una víctima, y esto tiene una serie de implicaciones sociales. Por lo tanto, es un tema de todos, en donde debemos de tratar de contribuir a buscar una respuesta, pero ya, una respuesta donde no podemos tener vacilación, una respuesta en donde debemos de entender que el eje fundamental debe de ser el uso de una plataforma que te permita dar seguimiento, porque, por ejemplo, si tú tienes 20 estudiantes que van a tomar clase a través de la televisión o la radio, ¿cómo tú supervisas que ellos estaban escuchando la radio o viendo la televisión? No hay forma. Sin embargo, si tú tienes esos estudiantes con una contraseña que deben de conectarse a una plataforma, tú monitoreas el tiempo que duraron en la plataforma, si descargaron los materiales, si respondieron la pregunta, y eso es lo que hay que lograr, por lo menos más de un 70-80% de la población. La otra parte, complementarla con recursos de educación a distancia y el uso de radio y televisión, pero no hacer descansar la respuesta en herramientas como radio y televisión que no son efectivas, son complementarias. Correcto. Y de que te vamos a pedir un permiso porque además de la parte educativa hay otras áreas donde queremos aprovechar tus conocimientos para ver cómo se puede utilizar la tecnología para nosotros ir saneando, ir curando, ir avanzando en esta parte. Danos un permisito para pasar un anuncio comercial ahí y después entonces volvemos continuando con este trabajo. Con gusto. Estamos en el aire, pero es que tenemos dos direcciones diferentes, dos teléfonos diferentes, caramba, qué pan. Bueno, vamos a reiniciar el conversatorio con Idekel Morrison, nuestro privilegio hoy como invitado en el programa Periodismo y Sociedad, con este desarrollo de estos conocimientos del uso de la tecnología. Y de que entonces yo he oído a muchos sobre el asunto del presupuesto. He escuchado a los colegios privados decir que les sale más económico a ellos la parte presencial que la parte virtual. Yo no entendía eso, ni lo entiendo todavía. Pero, y en el sector educativo público hablan mucho del presupuesto. ¿Qué tan caro, qué tan difícil, qué tan diferente es eso? Es interesante la pregunta porque debemos de replantear el enfoque. No es un tema de que si queremos o de cuánto nos cuesta. El tema es que no puede irse a lo presencial por un tema de un virus, el coronavirus. Entonces a veces sorprende que no abordamos adecuadamente el debate. El tema de ir a lo virtual o no es un tema de que nos guste o es un tema de que queremos. Es un tema de que tenemos la limitación y hay que abordarlo de esa forma. Respecto a los costos de manera específica, no es correcta la interpretación de que sale más costoso. Ahí hay costos que ya en el sector privado los padres los tienen en sus hogares, porque ya tienen una conectividad de acceso a Internet. Muchos de estos niños y niñas tienen un excelente ancho de banda, juegan juegos online de manera virtual, tienen dispositivos, tienen tabletas, tienen iPad.
Entonces no es un costo adicional para los padres que ellos sigan usando el ancho de banda y los dispositivos que ya tienen. Y es más económico para el colegio porque puede replantearse. Lo que sí hay que entender que esto es un reto y un problema para los colegios, porque va a ser difícil seguir facturando o cobrando las mismas tarifas si ya no reciban a los estudiantes en el plantel. Yo más que todo pienso que es un tema de modelo de negocio, en donde ahí es que está la preocupación, no es un tema de incremento de costos. Y respecto al sector público, en el sector público existen los recursos económicos suficientes. Hemos visto cómo históricamente la ejecución del mismo 4% que debe de estar destinado para el sector educativo nunca logra utilizarse la totalidad de los recursos de dicho presupuesto, lo cual nos demuestra que hay recursos disponibles. Pero también esto se puede combinar con lo que ya yo había citado del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el FDT, que es un 2% que a todos nos cobran cuando utilizamos un servicio de telecomunicaciones. Y esos recursos están destinados para la reducción de la brecha digital, para brindar asistencia a la brecha, a la reducción de esa brecha y a los que no tienen recursos puedan tener acceso a la conectividad. Por lo que no creemos que sea más costoso y existen los recursos disponibles para tales fines. Usted lo plantea muy bien con mucha sutileza, modelo de negocio. Lo que ellos temen es que van a ganar menos cuartos. Eso es todo. Y que tienen el interés comercial por encima del interés educativo. nacional. Pero es que también es falta de imaginación. Porque cada vez que hay una evolución de estas, se presentan nuevas oportunidades de negocio. Totalmente. Lo único que hay que ir adaptándose las empresas. La educación como empresa, como nos decía el viernes pasado esta señora presidenta de una asociación de colegios privados. Ella decía que nosotros somos una empresa, pagamos impuestos sobre la renta, etc. Bueno, pero la realidad actual, que tiene que ver mucho con la educación, les plantea innovar, ingeniarse, pensar, contratar asesores que les ayude a pensar en cómo viabilizar esta educación y ganar dinero al mismo tiempo sin que esa ganancia sea necesariamente meterle en la mano y sacarle más dinero al bolsillo del padre. Porque con esta vía también pueden ampliar la cantidad de alumnos. O sea, tú en un salón puedes meter, qué sé yo, 30 alumnos, por decir una cifra. Bueno, y tienes un salón. Ahora, por esta vía puedes tener 10 profesores con 30 alumnos cada uno. Totalmente, es un tema de ser creativo y en los modelos de negocio históricamente, cuando hay resistencia a la innovación y a los procesos disruptivos, quienes no se adaptan desaparecen. Eso ya ha pasado. Recuerdo mucho en algunos de los eventos de tecnología que he participado en Japón, en Estados Unidos, cuando algunas marcas y empresas se resistían, por ejemplo, marcas que fabricaban los rollos para tomar fotografías. Nunca entendieron ni vieron posible que ellos iban a ser eclipsados por un dispositivo que ya toma fotografía y donde tú no tienes que revelar nada. Entonces, esto es y de mejor calidad. Exacto, esto es solo un ejemplo de que en el sector educativo, aquellos que no entiendan que deben de reinventarse, en muy poco tiempo, en tal vez menos de 5 o 10 años, se van a encontrar con que los colegios y centros educativos del futuro van a ser totalmente virtuales, multimedia, con lentes de realidad aumentada, más entretenido, más efectivo, y el que quiso aferrarse al modelo anterior va a desaparecer. Correcto. Y de que yo quiero aprovechar la presencia aquí de tan ilustre dominicano, porque el Estado, yo tengo una gran preocupación, el Estado dominicano es un gran derrochador de recursos. La transparencia es cada vez más requerida en el país. Y tengo la convicción de que solo usando la tecnología, la transparencia puede ser realidad. Tengo que reconocer, Isidro ha traído aquí muchos ejemplos, de que el actual gobierno que se va ha implementado medidas muy importantes para evaluar el rendimiento de muchos funcionarios, y desde el 2000, con doña Milagros en educación, comenzó un programa de
controlar las emisiones presupuestarias de algunas instituciones de manera horizontal, se puede decir así, que la vea todo el mundo. ¿Cómo podemos nosotros, utilizando la tecnología, aprovecharla y poder controlar el desarrollo del gobierno? Y del gobierno implica también del sector privado, para nosotros eliminar o reducir al mínimo los escapes vía corrupción y vía un poco desecho de eso. Totalmente, la tecnología es un elemento y un recurso, una herramienta de control. Hay bastantes desarrollos de software o de programas que deben implementarse, algunos que ya se han implementado, como usted ha dicho, que pueden ejecutarse en dos ámbitos. Primero, el ámbito del control de los activos y de los recursos. Un software en donde tengamos un inventario de todos los activos del Estado Dominicano, de una institución en particular, de una dirección, de un área, y se conocen y se tiene el control de estos activos, quién lo tiene asignado, desde qué fecha, en qué condición está el inventario, pero también de los recursos, y ya esto viene el elemento presupuestario, los software o programas que hay para manejo presupuestario, cuánto hay de esta institución o del Estado en tales cuentas, en tal banco. Luego, todo un andamiaje de cómo se utilizan esos recursos. Para poder hacer una erogación hay todo un procedimiento y ese procedimiento forma parte de todo un programa, un software desarrollado que conjuga la solicitud de los fondos, la aprobación de los fondos, las autorizaciones, el uso de un recurso interesantísimo que son las firmas digitales, que tú puedas, cuando se solicita un recurso, si lleva un proceso de licitación, que se haga esa licitación pública, que se pueda ver el proceso hasta por cámaras online, la apertura de los procesos, que eso también da mucha transparencia. Todos los procesos deben de ser públicos y transmitirse en ese gran portal de transparencia. A la hora que corresponde, cualquier ciudadano puede aplicar la veeduría ciudadana y puede ver cuando sale esa licitación y puede darle seguimiento. Y luego viene el tema de las erogaciones, el control de lo que se eroga, quién lo autorizó. Todo esto con tecnología nos permite una rastreabilidad. Vamos a saber quién solicitó cada centavo, quién utilizó cada centavo, en qué lo utilizó, quién lo autorizó, cuando se adquiere un bien, dónde está ese bien, y cuando se hacen procesos de licitación, ver y grabar esos procesos. Entonces, evidentemente que con estos recursos tecnológicos eso es transparencia absoluta, porque lo que permite la corrupción y el desvío de recursos públicos es la opacidad. Cuando tú haces las cosas en ambiente en donde nadie sabe quién lo autorizó, nadie sabe cuánto había disponible, nadie sabe cómo se hizo esa adjudicación. Ahí es que está la oportunidad para un gran reto que tenemos por delante, que es poder reducir al mínimo el tema de la corrupción y la mejor administración de los recursos públicos. Sí, la transparencia es la primera columna, por decirlo de alguna forma, de la democracia y fundamentalmente de la democracia participativa. Esa transparencia que hoy en día es mucho más fácil obtenerla gracias a la tecnología, porque en los portales de transparencia, en cada portal del gobierno tiene que haber un capítulo de transparencia y allí no solamente todo lo que usted ha dicho brillantemente, sino tiene que colgarse la declaración de bienes de cada uno de los funcionarios, las nóminas mensuales, y en la Contraloría se cruzan las nóminas para evitar que tú cobres en dos instituciones. Pero aparte de eso, y también la tecnología puede ayudar en facilitar la participación ciudadana en esa veeduría que usted señaló, la participación ciudadana para ser bueno, porque tú puedes ver un portal y ver hasta o te da una información que te llama a la duda de cómo se está gestionando un recurso. Pero si no tienes una forma rápida, efectiva, de hacer la denuncia y de que eso motorice una investigación y que tú veas aquello o un comité que puede reunirse virtualmente, es difícil que todo eso no quede enganchado en unas
páginas web. Entonces, la tecnología es el gran aliado de la democracia participativa, porque Licho y yo somos unos convencidos que la única forma de que los estados funcionen eficientemente es que la gente participe. Pero la gente hay que darle instrumentos para participar y la tecnología los ayuda. Luego hay que darle una base legal para que su participación, su opinión sea escuchada a la hora de la toma de decisiones. Pero sin esa tecnología no se facilita todo eso. Totalmente, es una combinación con darles garras, como usted dice, para que sea efectivo. Y es posible, ¿en qué tiempo? Isidro, yo quiero que, no sé en qué nivel estamos, pero oye, que eso puede ser generalizado. Yo tengo un amigo que tiene mucho interés y creo que hasta lo van a premiar con tener mayor control de los bienes del Estado. Y lo digo porque estuvimos aireando muchas veces cómo tener ese inventario nacional en la red, cómo identificarlo. Eso no se lleva gran cosa, entiendo yo. Y lo segundo es el monitoreo que tiene creo que solo lo tiene el presidente de la República, ¿no, verdad, Isidro? El monitoreo de la evaluación diaria del funcionamiento y del cumplimiento de las metas de los indicadores, no, lo hace el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría, etcétera, y por supuesto el presidente tiene una aplicación que diariamente él puede ver cuál es el puntaje que tiene cada una de las 300 instituciones del Estado Dominicano. Pero son 7 indicadores donde es una red de las instituciones que van sirviendo. Para eso está la Oficina Presidencial de Tecnología, la OPTI, que es la que le da la plataforma, la base tecnológica, como dice Morrison. Totalmente, porque esos son recursos de gerencia a través de aplicaciones de software bien parametrizados y con indicadores de desempeño y de seguimiento, y eso ha sido muy positivo. Lo que usted decía, don Licho, es el tema también de tener por primera vez un gran inventario y levantamiento de todos los activos del Estado Dominicano, y yo siempre he visualizado eso como un mapa del país, en donde con un solo clic tú puedas ir a un icono que diga escuela y tú veas el listado de todas las escuelas del Estado Dominicano. Eso es posible. Claro, con un clic tú puedas ir, por ejemplo, a la red eléctrica y saber todos los postes eléctricos que tiene. Todo eso es posible. Todo eso son los inventarios y eso es posible. Y para eso no solamente hay gran capacidad de computación, de almacenamiento en la nube, sino que también hay muchos recursos en donde se puede incluso georreferenciar. Tú puedes saber todos los terrenos que son del Estado, todas las propiedades físicas que son del Estado, todos los vehículos y verlos desplazándose, porque un bien público puede, lógicamente, siempre que no implique un tema de seguridad nacional por quien lo utilice, en el caso del presidente y otras posiciones, pero tú puedes tener todo eso de forma más transparente, bien inventariado, bien ubicado, bien descrito, y esa transparencia, como decía don Isidro, lo que hace es que se eficientice y se le dé un mejor uso, porque nadie luego puede alegar desconocimiento respecto a estos bienes. Y déjeme decirle algo, don Licho, y perdone usted, el entrevistado de usted, pero no decirle algo. Si tú te vas a las páginas web de las instituciones, inclusive tú vas a la del Ministerio de Administración Pública y está un listado desde el punto de vista del SISMAP, que es el sistema de monitoreo de la administración pública, te dice el porcentaje en que ha avanzado cada una de las instituciones en el renglón del SISMAP. No hay NOVASI, que es normas básicas de control interno, o transparencias, etcétera. Pero el SISMAP es como un resumen, porque es el sistema de monitoreo que te establece si tiene los manuales, que si tiene las encuestas necesarias para una buena evaluación. Sí, las encuestas de calidad de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que dice Morrison es cierto. Yo lo que creo que eso está en un 80%. Lo que hay que entrelazarlo es darle viabilidad, es darle esa dinámica que le facilite, porque tú ahora, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, tú tienes estás haciendo una investigación y agarras el 311 y le pides al IDECO una data. Según la ley 200-04,
el IDECOT tiene 10, 15 días para contestarte. Entonces, si no te contesta, la oficina de transparencia tiene copia de tu solicitud y le llega un llamado que te dice, mira, no le has contestado en los 15 días a este ciudadano. Y te viene inmediatamente, eso es automatizado. Eso quizás ni el director se da cuenta. Le viene inmediatamente un llamado de atención a la institución. Y por supuesto, al director de transparencia le llega un reporte diario de eso. O sea, que todo lo que dijo Morrison es posible, lo que hay que ir aumentando la decisión de hacer las cosas. La decisión de hacer las cosas. Y eso es parte de la educación, eso es parte inclusive del 4%. Porque eso es educación ciudadana. Totalmente. Eso no puede estar fuera de educación. Morrison, se va a instalar un nuevo gobierno y la consigna fue el cambio. El cambio es una cuestión horizontal, es un tema horizontal, una política horizontal, si se quiere. ¿Qué cosa pudiera decirle Morrison si lo llamaran para que le asesorara en términos de tecnología al próximo gobierno? Que vean la tecnología como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Que superemos de una vez y por todas la tendencia de dar computadoras o dar acceso por aplicar la tecnología para transformar la vida de la gente. La tecnología puede ser ese gran recurso para permitir que jóvenes puedan tener mayor participación, mayor acceso a capacitación, mayor forma de generar ingresos de forma creativa. Es más que todo que se haga una gran implementación de focalizar, trabajar la reducción de la brecha digital para llevar acceso a aquellos que no tienen, junto con un abordaje de la tecnología, más que en el dispositivo o en el ancho de banda, en el contenido. Yo creo que donde está la gran tarea pendiente es entender que cuando tú asignas una computadora o tú asignas un ancho de banda, si eso tú no lo acompañas de contenido, probablemente se convierte en una herramienta negativa. Porque ese joven con la computadora o con el internet lo que termine jugando en línea o lo que termine viendo pornografía, no necesariamente capacitándose. Entonces, el Estado Dominicano debe ver la tecnología como esa herramienta de transformación, no solamente para impactar a esos ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son un gran reto hasta para el tema de la seguridad pública y de reenfocar muchos temas sociales, sino también para la transparencia, como estuvimos viendo, para la seguridad ciudadana. La tecnología es una herramienta formidable para tener una gestión mucho más efectiva de la seguridad ciudadana, que tú puedas tener asignación de policías por esquinas y que los ciudadanos sepan el WhatsApp del capitán, del coronel, del comandante que le corresponde a la manzana donde tú vives, y que tú tengas una vinculación directa con él y que tú sepas pedirle cualquier asistencia. Entonces, la tecnología va a ser ese eje transversal que va a tener presencia en todos los grandes temas de la vida republicana. Así es que lo veo. Y la privacidad, porque toda esa tecnología también hay una amenaza, la amenaza del gran hermano, del que te vigila, de toda esa literatura que quizás aparece como fantasiosa, pero que en verdad cuando tú vas en un aeropuerto y ahora hay una computadora que te dice que es importantísima para la seguridad, pero también están metiéndose en tu vida privada prácticamente, en tu privacidad. Yo creo que eso es lo que ¿Cómo se compensa? Yo creo que lo que hay es que normatizarlo y legalizarlo. Es decir, cuando utilizamos esa información con un propósito de buscar la seguridad pública y evitar ataques terroristas, evitar que opere el crimen organizado, yo pienso que es una forma correcta. Lo que hay es que nunca hacerlo para involucrarse en la vida amatoria, sentimental, en la vida privada de los ciudadanos. La tecnología como herramienta de seguridad nacional no puede ser utilizada para invadir esa privacidad, para chantajear a una persona, para coartarlo, para coaccionarlo, no. Si se usa para el bien colectivo es lo correcto, y además también entender que muchas veces nosotros mismos los usuarios
somos los que exponemos nuestra privacidad. Ninguna de las plataformas que usamos nos obligó para que estemos publicando la foto de donde estuvimos ayer, la foto de nuestros sobrinos, la foto de nuestros hijos, la ¿Y cómo se hace con un gobierno que viola esas cosas? Tú le puedes poner una ley, pero el gobierno puede violar. Hay cuántos gobiernos, y sobre todo en Hispanoamérica y en África, que los gobiernos, las leyes son libros gruesos que sirven solamente para sostener que la puerta no se la lleve el viento. Y colocan ese libro ahí. Es cierto, yo estuve viendo unos estudios para que ustedes vean qué interesante. Es más lo que se logra para el bien colectivo, teniendo acceso al monitoreo de inteligencia, que lo que se pierde respecto a la privacidad. Por ejemplo, cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana, el que no está en ninguna actividad delictiva ni comprometedora, no tiene ninguna preocupación ni riesgo con que sepan dónde estuvo ayer o dónde no estuvo. Al final, cuando se transgrede esa privacidad, hay una afectación a la identidad y a los intereses particulares, pero hay un beneficio mayor, que es evitar que dentro de esa protección no se proteja el crimen organizado. Porque aquí lo delicado es que si logramos que las personas puedan tener espacios totalmente privados, esos espacios también son utilizados por el narcotráfico, por las organizaciones que hacen trata de blancas, son utilizados por los pedófilos. Entonces ahí es que está el tema, hasta qué punto por protegernos nosotros, los que no estamos en nada ilegal, le damos una guarida que se proteja el crimen organizado. Y por eso yo siempre digo que es preferible que puedan existir casos que hay que enfrentarlos, que superarlo, de invasión de privacidad, pero que tengamos evidenciado a todo el que esté en acciones delictivas. Lamentablemente también se da que la autoridad se convierte en aliada de ese crimen organizado y lo protege. Por eso es que hay que ir logrando institucionalizar, logrando llevar la ética a la función pública y separar lo que son los roles de lo que son los intereses. A eso se logra con la democracia participativa, que la gente participe. Totalmente de acuerdo. Perdón, al final, al final es de que él mencionó la palabra clave, que es sobreponer la ética a todo lo que es la ética de cada institución, la ética de la función que le toque desempeñar a cada funcionario en esa cosa. Y de qué rico ha sido esta presentación, ha sido extraordinaria. Tenemos muchísimos comentarios en las redes y agradecemos y quisiéramos que vuelva para que hablemos ya de la parte legal y la parte de cómo nosotros frenar ese desenvolvimiento que tiene la gente de satisfacer sus necesidades a través del ataque cibernético. No, gracias. Pero la verdad que yo he estado muy agradecido y conversar con ustedes hace que el tiempo vuele y es muy agradable hacer este tipo de reflexión y sobre todo ese enfoque que ustedes le dan social, ciudadano, de empoderamiento y de respuesta a temas concretos. Les reitero las gracias, siempre a su disposición, mi cariño, mi respeto, mi admiración. Así que espero que pronto podamos volver a participar. Un abrazo a toda su audiencia. Don Isidro, un abrazo. Don Andrés, mi cariño siempre. Gracias, hermano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y me siento orgulloso papel en la sociedad dominicana. Nos veremos mañana en otro espacio importante que tenemos con un invitado también importante. Hasta mañana, si Dios quiere.